y bienvenidos al taller de manejo de datos de contaminación ambiental. Es la tercera edición que lo realizamos y pues mi nombre es Jorge Alonso Alcalá Jauregui, profesor investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Por ahí, en la edición que hicimos en el 2025, con los datos que se recabaron del taller, tuvimos la posibilidad de publicar un artículo de divulgación científica sobre la percepción de los estudiantes, sobre la contaminación ambiental, los objetivos de desarrollo sostenible, que por ahí, bueno, por ahí algunos de los alumnos que a lo mejor posiblemente ustedes conozcan y que participaron activamente, tanto de Argentina, de otros países que por ahí se conectaron. Por ahí se les mandó en el chat de este Teams, está esta ficha descriptiva, una infografía de los principales eh, logros que se han tenido de manera en la experiencia académica y de investigación. Un servidor maneja los temas de contaminación ambiental, impacto ambiental, gestión ambiental, control de la contaminación, entre otros temas como docente, que es lo que estamos viendo. Y por ahí les mandé esa ficha técnica donde ustedes es una síntesis de lo que vamos a ver en este taller que habla pues sobre la participación de las instituciones que estamos dentro, la forma en que vamos a estar trabajando el uso de datos, como más que una conferencia, es una plática de qué es lo que hacemos cuando trabajamos los datos sobre contaminación ambiental. Y bueno, por ahí me voy a permitir considerar, bueno, lo que es el objetivo del taller, que es capacitar a los estudiantes en el análisis e interpretación de datos de contaminación ambiental y para identificar, permitirles identificar, normativa aplicable en materia de agua, suelo, y por ahí estaríamos trabajando, el análisis de datos, la normativa y obviamente alineados a los objetivos del desarrollo sostenible. Les estoy transmitiendo desde aquí, desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta es la República Mexicana y aquí nos encontramos en el estado de San Luis Potosí. Está ubicada nuestra universidad. Por ahí en uno de los datos de inscripción, permitimos establecer un cuestionario de inicio de inscripción, los cuales, bueno, a través de los que están conectados a través del chat y a través están conectados de la plataforma Teams, se les mandó el correo electrónico donde venía la conexión de este del taller que vamos a tener y que estamos desarrollando. De este cuestionario me permito comentarles lo siguiente. Recabamos alguna información relevante que tiene que ver con, hay algunos alumnos que tienen origen de otros países, como por ejemplo, hay alumnos que comentaron que son originarios de Jamaica, de Burundi, de Tanzania, había de Malawi, de Argentina, Paraguay, Ecuador, Ruanda, México, Haití, Brasil, Estados Unidos, Sudán del Sur, Ruanda, entre otros, Honduras. Y bueno, la mayoría de los que están participando tienen que ver con el área de la ingeniería agronómica, en el área de como ingeniero agrónomo, en producción, algunas especialidades o áreas como la zootecnia, la fitotecnia, invernaderos, entre otros de los que se inscribieron. Los resultados de la primera pregunta se les hizo tiene que ver con cuál de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas son prioritarios para mejorar la calidad de vida o el desempeño profesional. Y bueno, la mayoría, el 17% se centró en el objetivo 12 que habla sobre la producción y consumo sustentable. Agua limpia y saneamiento es de preocupación por los que participaron en la encuesta, 12%, y hambre cero, el 11%. Los demás, estamos hablando de que acumularon alrededor del 6% hacia abajo, de seis encuestados, de los 104 que se inscribieron al curso, al taller. Y bueno.
en cuestión de los sistemas de información ambiental, ¿cuáles eran los temas prioritarios o cuáles son los temas prioritarios que ustedes eligieron? Y la mayoría relacionó los indicadores que tienen que ver con la agricultura y la ganadería, 15%. Posteriormente, los indicadores o la información ambiental que tiene que ver con el tema del agua y 11% relacionado a ciencia y tecnología, que fueron los temas de mayor prioridad. Posteriormente se les preguntó cuáles temas consideras de mayor interés de los siguientes. La mayoría, bueno, el 22% habla sobre la importancia de conocer más sobre los sistemas de producción agrícola y pecuaria y pues aspectos relacionados al cambio del clima y otros temas que por ahí se mencionan en la gráfica. Otra de las preguntas que incluyó es cómo se relaciona más la importancia de manejar datos de contaminación ambiental y la mayoría, bueno, lo relacionó con que puede explicar con el uso de datos el impacto ambiental de una obra, una actividad, un proyecto y el tema de sistemas de información agrícola y ganadero, que esos fueron los temas de mayor relevancia en este tema. De las últimas preguntas, se les consideró preguntar o integró cuál de la siguiente área profesional o temas del área profesional y conocimiento de datos y análisis es de mayor interés. La mayoría relacionó el uso de datos y análisis de información con tecnologías aplicadas a la descontaminación, con evaluación de impacto ambiental, con contaminación ambiental y su tratamiento, así como el manejo de recursos naturales, fue considerado como de mayor interés del área profesional para el uso de datos y análisis de información. De la misma forma, en la gráfica de la encuesta, por ahí, ¿cuál sería de mayor interés el uso, el manejo de datos sobre la contaminación? Y en la encuesta, bueno, se apreció alrededor del 9% y del 10% que a los alumnos o estudiantes se relaciona el manejo de datos de contaminación para hacer trabajos integrales en equipo, para el uso de tecnologías de la información y para consultas de páginas web gubernamentales. Bueno, eso sería con respecto a los resultados de la encuesta que ustedes llenaron y que para nosotros es valiosa esa información. Bueno, cabe destacar que el taller de manejo de datos tiene que ver con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre los 17 objetivos y 169 metas, donde particularmente el uso de datos de contaminación pues tiene que ver con algunos objetivos como uso de energía asequible y no contaminante, con ciudades sostenibles y ciudades y comunidades sostenibles, con el objetivo 15 que habla sobre vida de ecosistemas terrestres, vida submarina y acciones por el clima. De alguna manera son de los temas que tienen que ver mucho con el uso de datos sobre lo que vamos a ver. ¿Me permito? ¿Sí se escucha? Capturan en pantalla para sus informes. Sí se escucha, Doc, todo bien. Vamos muy Ok. bien acá. Bueno, entonces, cuando estamos evaluando el desarrollo sostenible o estamos aplicando algunas evaluaciones, tenemos que considerar algunos aspectos relevantes, como por ejemplo los ejes de sustentabilidad, la parte de sustentabilidad social, económica y tecnológica. Y algunos de los indicadores que se utilizan para evaluar la sustentabilidad o en la Agenda 2030, pues estamos hablando de indicadores que tienen que ver con la contaminación del aire, del agua, del suelo, cambio climático, espacios verdes, usos de suelo, entorno natural, exposición a catástrofes, entre otros. Pero obviamente estos indicadores pueden incidir de alguna manera en la sustentabilidad social, incluso económica, de alguna región de alguna región o países. Y en este caso hablamos del desempleo, del turismo, de la seguridad, economía local, el ingreso, aspectos de salud, la diversidad. Cada uno de estos dimensiones del desarrollo sostenible, pues está acotado con una serie de indicadores que tenemos que trabajar para evaluar esa parte de su impacto. Y yo les pregunto en ese contexto, bueno, cada uno de nosotros con los que estamos participando en algún momento del taller,
tenemos que ver con el interés o con la aplicación profesional del uso de datos que tienen que ver como pues el manejo de los recursos naturales, con la calidad del agua, las descargas de aguas residuales, los sistemas de producción, la situación del uso de insumos, el uso de los residuos agrícolas y pecuarios que se generan y bueno, todo tiene que ver con la salud animal también, la salud vegetal, y tenemos que estar monitoreando de alguna manera una serie de indicadores que obviamente pues tenemos que estar basados en bases de datos que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, eh, en Argentina, en Costa Rica y en México y otros países trabajan los sistemas de información ambiental y ese sistema de información ambiental tienen estadísticas de cómo se comporta algunos elementos o temas o rubros que se están evaluando en ese sistema de información ambiental. Estoy manejando el caso de Argentina, de Costa Rica y México porque obviamente estamos trabajando, que algunos de los alumnos participan en este taller, pertenecen a estos países, no obviando que hay otros estudiantes que pertenecen a otros países y que obviamente pueden tener su sistema de información ambiental y en cada país. Entonces, ¿qué es lo que se maneja? Bueno, estadística, indicadores de calidad del aire, del agua, biodiversidad, cambio climático, de manera específica para el caso de México. El sistema de información ambiental de México maneja temas de agua, atmósfera, biodiversidad, suelo, recursos forestales, y riesgo ambiental, impacto ambiental, ordenamiento ecológico, salud ambiental, pobreza, procesos de urbanización. Todos estos rubros o temas tienen una serie de indicadores que son parte del sistema de información ambiental y del cumplimiento del desarrollo sostenible en el país. Para el caso de Argentina, existe el Sistema Integral de Información Ambiental, donde por ahí, bueno, hay temas relacionados a el tema de agua, de suelo, de biodiversidad, de bosques, de áreas naturales protegidas, educación y participación, sustancias y residuos, riesgo e impacto climático. O sea, son algunos de los ejes temáticos que maneja el Sistema Integral de Información Ambiental. Para el caso de Costa Rica, también cuenta con el Sistema Nacional de Información Ambiental de Costa Rica, que bueno, tiene información relacionada a los océanos, agua y saneamiento, acciones por el clima, biodiversidad, producción y consumo sostenible, energía y descarbonización, ciudades y comunidades y recursos geológicos. Son parte de los temas, cada uno también se puede subdividir en otros subtemas que alimentan el Sistema Nacional de Información Ambiental. Entonces, ¿para qué queremos eso? ¿O por qué queremos, por qué es en esta temática? Porque obviamente cuando estamos hablando de contaminación, estamos trabajando porque en el ambiente hay una dinámica asociada a la relación de los contaminantes y estos tienen que ver con la capacidad que puede dispersarse un contaminante, que puede concentrarse en el ambiente, que puede transformarse o puede transportarse o transferirse de un medio a otro o de un estado a otro. Eso es bien importante que lo podemos tener en cuenta para los estudios de contaminación. Y obviamente, ustedes que tienen que ver con el área agrícola, el sector de producción, pues el tema de agua, suelo, aire, debe ser este tema prioritario para el estudio del funcionamiento sustentable de los sistemas de producción. Y por, por aquí tenemos una serie de indicadores que pues tienen que ver o se toman en cuenta de referencia para evaluar la calidad del agua, como por ejemplo la cantidad de fósforo, grasas, sólidos disueltos totales, sólidos sedimentables, metales pesados, entre otros. Para el caso de calidad del aire, pues los podemos estar enfocando a los gases efecto invernadero, gases primarios, gases secundarios como el ozono y las partículas, sobre todo las partículas menores a 10 micras y 2.5 micras, que estas son las que afectan a las plantas también de manera fitotóxica, pero también a los humanos, porque obviamente estas partículas menores a 10 micras y 2.5
son las que llegan a los alvéolos, se depositan en los pulmones y crean estragos incluso hasta en el torrente sanguíneo. Pero también tenemos los gases de efecto invernadero como el gas metano, el CO2, ¿sí? Entonces tenemos otros. Por otra parte, en materia del suelo, bueno, también tenemos la parte de estudiar los metales pesados, materia orgánica, tenemos otros elementos de estudio que podemos estar caracterizando al suelo y obviamente pues tenemos que establecer. Puede estar relacionada la contaminación del agua con el suelo o el suelo con el aire, entre otros, ¿no? O sea, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué factores clave están relacionados en el diseño, el estudio de la contaminación ambiental? Bueno, podemos tener el origen de la contaminación. Tenemos que tener en cuenta cómo estudiamos la contaminación desde su origen, desde el tipo de contaminante, desde el estado que guarda el contaminante, ¿sí? Desde el costo incluso de los análisis del estudio para estudiar un contaminante, cuánto cuesta de alguna manera esa parte. Sobre también tenemos que tener en cuenta la toma de muestras, cómo tomamos las muestras en campo o en laboratorio. La otra es los niveles de referencia que en la normativa o los informes técnicos o los recomendaciones técnicas nos dicen cuánto es lo que nos dice que es un límite máximo permisible. También se relaciona a la ubicación del área donde está relacionado el contaminante y se relaciona también el diseño del estudio en la determinación y las mediciones. Por ahí, ustedes en la literatura van a encontrar que algunos documentos hablan sobre índices, variables, indicadores, parámetros, propiedades de agua, suelo, aire, que podemos estar evaluando y que obviamente pues tiene que ver con la dimensión que le vayamos a dar al estudio. ¿Sí? Entonces, ¿qué consideraciones podemos tomar en cuenta para estudiar los contaminantes? Bueno, podemos estudiar el origen de la contaminación, tipo de contaminante, si es un índice, si es un indicador, si es un parámetro, la ubicación, el tipo de contaminante, qué factores ambientales, sociales y económicos están asociados, el personal capacitado, o sea, también tiene que ver mucho si el personal capacitado, el horario de muestreo también tiene que ver, las fuentes de contaminación puntual o móviles que podemos estar estudiando, entre otros elementos este, como por ejemplo las características geográficas donde se encuentra el área de estudio, entre otros. Entonces, por ahí, por ejemplo, esta gráfica de este estudio que estoy aquí refiriendo, nos dice, por ejemplo, cuáles son los indicadores que más se utilizan para evaluar la calidad del suelo. Y estamos hablando que los principales son, pues, la materia orgánica, el carbón, las concentraciones de carbono, el pH, las concentraciones de NPK o nitrógeno, fósforo, potasio, si se fijan, y muy poco están por acá. El estudio incluso, bueno, del nitrógeno mineralizado, la biomasa microbiana, son de los pocos o de los que tienen porcentaje menor para el estudio. Pero acá, por ejemplo, algunos tienen que ver con características físicas, químicas o biológicas, pero aquí estos autores relacionan que no todos los indicadores de suelo o parámetros de suelo se consideran totalmente, ¿no? O sea, va a depender del tipo de estudio que yo voy a hacer, qué es lo que quiero hacer y pues obviamente acuérdense que también hay un costo, ¿sí? Un costo de muestreo, un costo de análisis de datos, ¿sí? Por aquí, estas mallas de relación, pues se las pongo con estos autores, donde relacionan cada vez cómo hay diversos estudios que relacionan el enfoque ambiental de estudios como, por ejemplo, desde el cambio climático, desde la sustentabilidad, desde una perspectiva forestal, desde una perspectiva biológica, y se diversifican las tendencias de los enfoques de los estudios de contaminación, como por ejemplo algunos que tienen que ver con
con las comunidades, con la agricultura, con el cambio del clima, con la calidad, con las emisiones. Son una serie de temáticas que se han estudiado en los diferentes artículos que se han publicado y que obviamente pues diversifica cada vez más el avance del estudio de la contaminación o de otros elementos de estudio del ambiente, como por ejemplo desde el estudio del impacto de los usos de suelo, desde la construcción, desde la economía, desde la calidad o el ciclo de vida, entre otros elementos de estudio. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo una serie de modelos como estos autores que integran una serie de variables o indicadores ambientales que relacionan el estudio del impacto ambiental de los sistemas agrícolas y donde ellos clasifican una serie de variables para evaluar el impacto ambiental de la actividad o los sistemas de producción agrícola y donde incluyen, por ejemplo, en este modelo, bueno, elementos como los pesticidas, fertilizantes, el uso de combustibles, de la biomasa, de las fuentes energéticas, emisiones a la atmósfera como gases de efecto invernadero, partículas, en materia de suelo, erosión, materia orgánica, una serie de indicadores que tienen que ver con pues, modelos que van siendo alimentados y que tienen que ver con el uso de algunas variables, indicadores y parámetros a nivel de escala de información. Tenemos otros que utilizan, por ejemplo, estos modelos donde trabajan variables del medio ambiente y variables de los sistemas de producción con el uso de pesticidas, nitrógeno, fósforo, uso de agua, entre otros. Lo relaciona a la calidad del agua superficial y subsuperficial, a la calidad del aire, calidad del suelo, recursos no renovables, el impacto hacia la flora y fauna y hacia el paisaje. Entonces, son una serie de modelos de estudios de la contaminación o de modelos sustentables. Como por ejemplo, en este caso, me permití hacer una relación de variables indicadores para establecer un modelo de contaminación en el ambiente y donde podemos estar relacionando una serie de variables e indicadores que tienen que ver con factores, subfactores ambientales, bióticos, abióticos, económicos, sociales, etcétera. Y cuando yo trato de organizarlos en un sistema analógico, esto yo lo puedo estar relacionando de esta manera, de la información más general, la información más específica, como por ejemplo, voy a evaluar el medio abiótico, estoy hablando del agua, ¿con qué lo relaciono? Bueno, con los ciclos biogeoquímicos, con los recursos hídricos, y estos a su vez con la calidad del agua, y voy relacionando a nivel de calidad del agua, por ejemplo, algún indicador como demanda bioquímica de oxígeno, uso de la tierra, agricultura, entre otros variables de sistemas de producción, entre otros. Entonces, todo este modelo de uso de variables se vienen explicando de una manera analógica, es decir, creando grupos de variables que van de temas generales hasta llegar a lo más específico para lograr una explicación. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? No. ¿No? Ok. Bueno, continuamos. Entonces, ahora sí, vamos viendo. Con este contexto que les acabo de hablar, lo voy a repasar, que tiene que ver con la importancia del uso de indicadores, del trabajo, del estudio de la contaminación desde el transporte, concentración, dispersión, transformación, sobre los sistemas de información ambiental que tienen algunos países como Argentina, como México, Costa Rica, y bueno, y todo lo que tenemos que ver como reflexión de nuestro campo profesional y que en algún momento tenemos que ver con la calidad del agua, del suelo, del aire, de los residuos, la generación de residuos y su impacto, entre otros elementos, pues todos tienen que ver con el enfoque que tienen algunos objetivos del desarrollo sostenible, como les decía, el de la energía asequible, no contaminante,
ciudades y comunidades sostenibles, acciones por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas, entre otros. Entonces, estamos en el enfoque de que el uso de datos de contaminación ambiental tiene que ver con esa repercusión profesional en la escala de desarrollo de un país, a nivel regional, local, y bueno, nuestro compromiso es saber por qué es importante estudiar o el alcance que tiene que ver con el análisis